Mm, el, el texto que hoy toca estudiar es Proverbios capítulo 11. Ahora lo vamos a leer. Eh, Realmente, digamos, los capítulos que estamos viendo ahora son capítulos que tienen como, en cierto modo, algunos un bloque, pero, digamos, como los estamos viendo, son como textos más individuales. Eh, a través de lo que hoy vamos a estudiar en Proverbios 11, pues me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de esa necesidad de integridad y rectitud en la vida de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de vidas que realmente buscan agradar a Dios, tiene que ver con eso, con ese principio que leímos al principio, que estudiamos en Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? Y veíamos en Proverbios 8, cuando hablaba acerca del temor, que tiene que ver con rechazar el pecado. Y rechazar el pecado significa vivir eh, bajo los principios de Dios. Entonces, rectitud e integridad tiene que ver con ser un discípulo, un verdadero discípulo, que en todo momento de su vida se rige por los principios del Señor. Y esto, y veíamos que el tema de los proverbios no son tanto bendiciones, no habla tanto acerca de bendiciones o de promesas, sino habla de cómo una persona crece cuando vive obedeciendo a Dios. Habla de esa integridad y obviamente, pues eso trae una consecuencia, es que Dios finalmente siempre va a bendecir al que vive bajo sus principios. Y cuando hablamos de integridad en todas las áreas de nuestra vida, hablamos de integridad desde lo personal, es decir, nuestro pensamiento, nuestras formas, eh, la forma en que nos dirigimos a las personas, cómo las tratamos. Vamos a ver aquí también habla acerca de integridad en el trabajo. A veces separamos de tal manera el trabajo de lo que es la iglesia, por llamarlo de esta manera, la vida de iglesia, la vida del trabajo, que nos permitimos ciertas formas de actuar, aunque vayan en contra de lo que la Biblia establece, porque decimos, bueno, eso no tiene nada que ver con lo espiritual, ¿no? Y Proverbios justamente lo que nos va a enseñar este capítulo es que la integridad tiene que ver con toda nuestra vida. Lo que hacemos en nuestra casa, lo que hacemos cuando estamos solos, lo que hacemos en nuestro matrimonio con nuestros hijos, en nuestro trabajo, incluso cuando manejamos, incluso en aspectos tan cruciales como la que viene ahora, ¿no? La DIAN, viene impuestos. 2 meses, ya nos van a empezar a tocar a presentar declaraciones, integridad en las declaraciones, integridad cuando me para un policía y ya sé que si le doy 20,000 pesos, 50,000 pesos, me va a dejar pasar, me va a dejar marchar, pero ¿qué es lo que el Señor realmente me llama? ¿No? Vamos a leer Proverbios capítulo 11 completo y luego vamos a ir desglosándolo en partes. Dice así, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría.
La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando, mu Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así es el que sigue el mal, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramos. El que turba su casa heredará bien, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Vemos aquí, aunque digamos es un poco, eh, digamos, es un poco más complejo, porque cada línea o cada ciertas líneas están emparentadas, pero podemos ver algunos principios generales para cada uno de nosotros. En verso 1 al 4, en primer lugar, habla acerca de actitudes. El verso 1 comienza hablando acerca del peso falso, la pesa cabal, habla de la soberbia que trae deshonra, humilde sabiduría, integridad de los rectos los encamina, la perversidad los destruye, y dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte, ¿no? Y hace en el verso 4, como una conclusión. Pero vemos que en los tres primeros versículos, y cerrando con la conclusión de la justicia los librará de la muerte, habla acerca de esos principios eh, de actitud, de acción, de cómo vivimos nuestras vidas según el, eh, nos plantea el libro de Proverbios, ¿no? Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor a Jehová tiene que ver con rechazar el pecado.
Y entonces lo que está planteando es cuestiones como el trabajo, hablando de la pesa falsa, la pesa cabal, cuando habla de la soberbia contra los humildes, cuando habla de la integridad contra los pecadores. Y algo que me gustaría centrarme aquí es en cuanto a la integridad, ¿no? Dice, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Es decir, en nuestras vidas cotidianas, según lo que plantea, nos está planteando el libro de Proverbios, es que si no hay integridad en nuestra vida, lo que hay lo plantea lo opuesto, entonces lo que tienes es perversidad. Y esto es algo que llama, pues, digamos, llama la atención, porque vivimos en una sociedad, estaba viendo un video, ¿no? Y estaban haciendo un, un digamos, como un sketch de lo de Betty la Fea, ¿no? Y entonces cuando van a hablar sobre Betty, cuando está en el modo feo, te dice, no, es que eres fea. Y entonces va el productor y dice, oye, es que ya no puedes decir que es fea, puedes decir que no cumple con los estándares, ¿no? Nos hemos vuelto una sociedad donde no podemos llamarle al negro negro y al blanco blanco. Y entonces, eso también está pasando con la cuestión de la integridad. Es decir, afirmar que algo está mal y afirmarlo de forma tajante, tal y como lo plantea la propia escritura, es algo que hoy día, incluso dentro de la iglesia, es algo que no está muy bien visto. Pero aquí Proverbios nos está hablando, justamente está poniendo el blanco con el blanco y el negro con el negro. La integridad encamina, la perversidad, la maldad destruye. Así que cuando hablamos de los principios actitudinales y comienza hablando acerca del peso falso, ¿no? Hablando de hacer negocios, de hacer trampas. Cuando hablamos de la soberbia contra la humildad, la soberbia creerme superior, está hablando y hablando de la integridad, de cómo hacemos las cosas. Lo que nos está planteando Proverbios es que nuestra vida, nuestros principios actitudinales, debe ser siempre buscando esa integridad en todo lo que hacemos. E integridad significa incluso en aquello que nadie nos ve, porque hay momentos en los cuales podemos estar solos, literalmente solos, nadie ve lo que estamos haciendo y entonces ahí nos da ganas de hacer o hacemos lo malo, o pensamos lo malo, o miramos lo malo, o escuchamos lo malo. Y mirar no tiene por qué ser eh, algo, vamos a ponerlo, algo grave. Puede ser contenido que no edifica. Tenemos redes sociales, ¿no? Ahora que las redes sociales nos permite perder el tiempo viendo cosas eh, que vamos a decir pueden no afectarnos, pero también nos hacen ver cosas que realmente uno no desea. Yo le decía a Cristina, ¿no? Eh, estoy viendo a ver cómo empezar algo para ir subiendo cosas, contenido en redes sociales. No me he hecho amigo de nadie, estoy en X y adivinen de qué me están bombardeando X, con qué me está bombardeando X. Y no tengo amigos, no me he hecho amigo de nadie y ellos ya saben. E Íñigo es el que tiene que decir no. Eso es lo que se llama integridad. Integridad en el trabajo, no me ven, hago las cosas bien. Integridad en la familia, ver cómo tratar de manera correcta, de manera amorosa al resto de la familia, a mi esposa, a mis hijos. Ver en la calle cómo me muevo, ¿no? Y entonces termina el verso 4 cerrando ese grupo de 3 versículos, hablando de la integridad de esos principios actitudinales. Dice, la justicia librará de muerte. Y todo lo que puedas ganar, toda esa riqueza que puedas acumular a causa de haber hecho trampa, a causa de haber engañado en algún momento, a causa de haberte creído soberbio y haberte aprovechado
de otras personas, todo aquello que tenga que ver con una actitud pecaminosa, todo lo que hayas podido ganar y acumular por esa actitud pecaminosa que dice, no aprovecharás las riquezas, el beneficio en el día de la ira. Pero vivir con ese principio, con esa actitud justa, dice, librará de muerte. Recordemos que cuando está hablando aquí no es que las obras te salven. No estamos hablando de que las obras te salven. Dice más, la justicia librará de muerte. Y cuando estamos hablando de la justicia, estamos dando a entender que estás viviendo o que estamos viviendo bajo los principios de la palabra. Que Cristo, que el Señor es tu Señor y que tú has creído en Él. Cuando tú eres hijo de Dios y vives bajo esos principios, estás viviendo consecuentemente a tu fe, ¿no? Y demuestras que eres un verdadero discípulo. Y dice, bueno, ese que evidencia que es un verdadero discípulo del Señor, ese que vive según esa justicia, porque es un verdadero discípulo del Señor, entonces será libre de la muerte. Así que, en primer lugar, nos habla acerca de esas actitudes y nos da la primera respuesta. Vivir como un verdadero discípulo, vivir como alguien que obedece esa sabiduría, que vive de acuerdo a lo que el Señor dice, libra de la muerte, es decir, trae vida. Hacer lo contrario nos lleva a la muerte. Pero versos 5 al 7 sigue hablando acerca de, si lo primero hablaba de integridad, de principios actitudinales, 5, 6 y 7 habla acerca de integridad. Dice versos 5, 6 y 7, la justicia del perfecto enderezará su camino, el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, los pecadores serán atrapados. Y luego dice, cuando muere el hombre impío perece su esperanza y la expectación de los malos perecerá. Si se dan cuenta, en estos 3 versículos, hablando de la integridad, hace un contraste entre el que vive de manera íntegra y esa integridad te lleva a caminar correctamente en los caminos del Señor, contra el impío, contra esos pecadores que en los 3 versículos habla de caer, ser atrapado por el pecado y lo que más me llama la atención, dice, perece su esperanza en el verso 7. Y vuelve a repetir, la expectación de los malos perecerá. Es decir, la integridad dentro de nuestra vida, la integridad dentro del cristianismo es fundamental. Habla de enderezar el camino, es decir, caminar según los principios del Señor. Habla de enderezar, habla de ser librados. Y quizá muchos nos podamos preguntar, bueno, ¿y por qué entonces pasamos por dificultades? Pues nadie dijo que seguir al Señor iba a ser un camino de rosas. Nadie lo dijo. Pero, y lo vamos a ver más adelante, pero pensando en el futuro, pensando en lo que nos espera más adelante, caminar según esos caminos, esa dirección que apunta hacia el Señor, nos va a librar definitivamente de todo, digamos, de esas dificultades. Nos va a librar definitivamente del pecado. Por eso dice, la justicia endereza el camino, es decir, vivir de manera justa. Y cuando hablábamos de justicia, recordé los que estuvieron, lo voy a explicar en el intensivo cuando hablé sobre Mateo, hablaba de la justicia. No hablábamos de la justicia como el acto de salvación,
sino hablábamos de la justicia, hablábamos como la forma de vida expresada a través de la convicción. Es decir, un verdadero discípulo vive la justicia, es decir, hace lo correcto delante del Señor, la justicia del perfecto, del íntegro, enderezará su camino. Es decir, la forma de vivir del íntegro lo va a llevar a un buen lugar. Y ese perfecto no es el perfecto del que no se equivoca, sino de lo que hablamos de integridad, de una persona que vive consecuentemente a lo que cree. Entonces, vemos el principio de integridad en ese caminar, vivir de acuerdo a nuestras convicciones, hacer lo recto delante del Señor, lo que nos va a librar. Quiere decir que en relación con el mundo nos va a ir bien, pues no siempre tiene que irnos bien. Puede llevarnos a dificultades, puede llevarnos a problemas, pero ojo, desde el punto de vista del Señor, hacia donde vamos caminando, hacia esa esperanza que habla el verso 7. Nosotros tenemos esperanza en el Señor. Cuando caminamos, caminamos hacia la esperanza que nos da el Señor. Los pecadores quedan atrapados en su pecado. Los que no viven con integridad, los que viven de acuerdo a sus deseos, quedan atrapados en sus pecados. Y entonces dice, muere el hombre, perece su esperanza. Así que tenemos esos dos principios del 1 al 7, ¿no? Los principios de acción que tiene que ver obviamente con la integridad, pero que habla acerca de esa práctica en nuestra vida, y los principios de integridad, que es el siguiente paso, es decir, no solo practicamos, sino practicamos porque somos íntegros, somos consecuentes con lo que creemos. Y ese es el llamado más importante que está haciendo aquí el autor de Proverbios en este capítulo 11. Nos está llamando a ser íntegros, a vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos. Del verso 8, perdón, del verso 8 al verso 18, nos habla acerca nos da las consecuencias o nos enumera las consecuencias de vivir de manera íntegra. Lo voy a leer de manera rápida. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agradecida tendrá honra y los fuertes tendrán riqueza. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Y este versículo, el versículo 18, es el que se va a catapultar hacia la siguiente sección que habla de las consecuencias eternas. Aquí está hablando de las consecuencias en este mundo, por decirlo así, en el día a día de cada uno de nosotros acerca de la integridad. Dice, el justo es librado de la tribulación. Los justos son librados con la sabiduría. Verso 9, el verso 10 dice, en el bien de los justos la ciudad se alegra. Verso 11, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Si se dan cuenta, verso 11, 10 y 11 están hablando y están usando, digamos, están planteándolo a través de la ciudad. El verso 8 y el verso 9 habla acerca de los justos. Luego dice, el que carece de entendimiento, dice, el hombre prudente calla, y el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Es decir,
Hombre prudente lo está hablando o lo está haciéndole el paralelo con el espíritu fiel. Luego dice donde dice la multitud de consejeros hay, eh, en la multitud de consejeros hay seguridad. Y luego habla acerca del ser fiador, ¿no? Pero en esos 6 versículos tenemos dos paralelos que se repiten, ¿no? El justo es librado, y vuelve a repetir el 9, el justo es librado con sabiduría, ¿no? Es librado de la tribulación, es librado con sabiduría. Y en el medio, que tenemos, el opuesto al justo, dice, el impío entra en lugar suyo, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Es decir, el que vive consecuentemente es librado de los problemas. Pero, y ahí es donde tenemos que tener claro que librarse de los problemas no es librarse a mi manera de los problemas. Muchas veces nosotros, a la hora de hablar acerca de que nos vaya bien, lo pensamos en términos nuestros. Lo pensamos en, Señor, pues si me tiene que ir bien, pues oiga, necesito cambiar mi carrito, necesito una casa nueva, necesito comprar. Oye, si me hace una finquita, tampoco pasa nada. Si en el trabajo, pues me dan más plata por menos trabajo, pues oiga, eso para mí es ir bien. Para mí ir bien es que no tengo problemas con nadie. Para mí ir bien es que me llevo bien con todos, no tengo ningún problema, ninguna batalla con nadie. Y aquí ese es el punto que debemos de separar. O sea, para el Señor ir bien no tiene que ver con mis expectativas de lo que es bueno, sino ir bien son bajo las expectativas de lo que es bueno para el Señor. Dice, el justo es librado de la tribulación, mas los justos son librados con la sabiduría. Y cuando está hablando de la tribulación, está hablando de los problemas a futuro. ¿De acuerdo? El impío por muy bien que le esté yendo, se va a meter en problemas. El justo, el que actúa correctamente, Dios lo bendice, no porque vaya a faltar nada, sino porque a través de lo que tú estás viviendo de manera justa, Dios está evitando, por decirlo de alguna manera, que te metas en problemas a futuros, te evites problemas a futuros. Y obviamente eso tiene que ver también, ¿no? Pues cuando estemos en la presencia del Señor. Él va a recompensar por haber vivido de manera correcta. Y vivir de manera correcta es vivir diferente a lo que los impíos y los hipócritas hacen. Los impíos tratan de aprovecharse de la gente. Y los hipócritas debemos de entender lo que son aquellos que no viven de acuerdo a sus convicciones y que buscan hacer daño a los demás. Entonces ellos dicen una cosa, perdón, no viven consecuentemente con lo que creen, lo que hacen es daño, ¿no? Quizás logren algo, pero hacen daño. El segundo habla acerca de la ciudad, dicen los justos, en el bien de los justos la ciudad se alegra, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida. Algo que nos quejamos ahora, y creo que los creyentes somos parte también de nos dar ese ejemplo, pues nos quejamos de la situación social, ¿no? Eh, los robos han aumentado, la inseguridad en la calle ha aumentado, y aquí lo que está planteando el proverbista es que los justos, los que viven rectamente, los que actúan correctamente, son de bendición allá donde viven. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, nosotros, ¿qué estamos haciendo alrededor de donde vivimos? Y ojo, eso no tiene tanto que ver con obra social, caridad,
pero sí el preocuparnos por lo que pasa alrededor, sí el ser un ejemplo de hacer las cosas correctamente, etcétera. Es triste cuando uno escucha que, por ejemplo, viven en un barrio donde han contratado una de uno de seguridad para vigilar durante el día y la noche y de repente dicen, oiga, es que fulano, él no paga. O vivimos en un lugar donde hay que pagar administración y oiga, y aparecemos en la lista de morosos. No sé, digamos, si la plata va a hacer falta o no, pero debemos de ser un ejemplo. Y si yo vivo justamente, es decir, si yo vivo de acuerdo a los principios del Señor, cuando yo vivo de esa manera y hago las cosas de manera íntegra, actúo de manera recta, somos de bendición para los demás que nos están viendo a nosotros. Y hacen el contraste entre un justo y un impío. Mas cuando los impíos perecen hay fiesta, más por la boca de los impíos será trastornada, hablando de la ciudad, ¿no? Es decir, lo voy a poner de esta manera, ¿no? Cuando estoy en el trabajo y sabemos que alguien no actúa correctamente y es abusivo en nuestro trabajo, todos nos alegramos cuando esa persona es despedida o se va, ¿o no? Sí, ay, por fin se fue fulano. Es que hacía la vida imposible, era un tramposo, era un mediocre, no hacía su trabajo. Pero cuando alguien deja un buen testimonio, es como, ¿y por qué se tuvo que marchar? ¿Por qué te tienes que ir? ¿Por qué? ¿No? Y espero que los que, eh, pues en mi caso, he trabajado en empresas y estando en Guatemala, pues digamos por una cuestión de que el tema de no nos estaban pagando correctamente, ya prácticamente el sueldo de un mes me lo estaban pagando el mes siguiente, ¿no? Entonces eso ya la vida no lo soportaba. Entonces cuando encontré otro trabajo y le dije pues a las personas que me iba a marchar, lo que me dijeron es, Íñigo, el dueño está muy contento contigo y no quiere que te marches. Eso es el bien de los justos. En el bien de los justos la ciudad salva. Es decir, cuando hacemos lo correcto, la gente, las personas que nos rodean, están contentas con lo que hacemos. Cuando vivimos con integridad, cuando trabajamos con rectitud, nosotros somos de bendición para los demás. Y termina hablando el verso, digamos, verso 12 al 14, porque luego 12 y 13, porque luego falta 14 al 18, pero 12 y 13 habla acerca del hombre prudente y el espíritu fiel. Y lo contrasta contra el que carece de entendimiento y habla contra el chismoso. Entonces ya no solamente es el hombre que actúa correctamente, vive correctamente, no es solamente el hombre que es de bendición por su manera de actuar, bendice a todos los que le rodean, sino también aquel hombre que sabe guardar su boca. Y cuando hablamos de chismes, o sea, eso no significa, no, entonces me voy a callar y no voy a decir nada. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando lo que decimos, lo decimos para hacer daño a los demás. Entonces está bendiciendo, por decirlo de alguna manera, está exaltando a aquellas personas que saben tener la boca cerrada cuando deben, que saben no hablar ni decir nada que pueda herir a otra persona. Y ya versos 14, 15, 16, 17 y 18 habla acerca de la multitud de consejos como una consecuencia de la integridad, es decir, donde hay gente íntegra en esa multitud de consejos,
hay seguridad en lo que hacemos, ¿no? Habla también acerca de fiar, es decir, eh, una persona íntegra sabe qué hacer con la plata correctamente y termina hablando acerca de una mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas, su alma hace bien al hombre misericordioso, etcétera. Es decir, Dios bendice también a aquellas personas que son íntegras. Entonces, hemos visto al principio los principios en lo que hacemos, en las actitudes, la manera de caminar rectamente. Esa justicia nos libra de la muerte. Hemos visto la integridad en nuestras vidas, la necesidad de la integridad, porque es lo que nos da esperanza a nosotros, y las consecuencias aquí en el mundo acerca de esa integridad. Básicamente, cuando vivimos justamente, somos de bendición para otros. Y finalmente, habla de las consecuencias eternas de la integridad. Es decir, pues obviamente está relacionado con lo anterior, pero ella está pensando un poquito más lejos, ¿no? Dice, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico es un como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de la razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen de lo que es justo, pero viene la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Aquí está hablando de consecuencias eternas, aunque también hay unos principios generales. Pero miren el verso 19, comienza diciendo, como la justicia conduce a la vida, ¿de acuerdo? Y luego dice en el verso 20, la última línea, más los perfectos de camino les son agradables. Es decir, vivir de una manera íntegra conduce a tener vida y obviamente si lo debemos de pensar, que el cumplimiento es en Cristo, en vida eterna, vida con Él. Y dice lo contrario, dice lo opuesto, ¿no? El que camina mal tiene muerte. Y ojo, porque a veces nos confiamos en que, como decimos que somos hijos de Dios, a veces nos permitimos y nos damos el derecho de hacer lo que queremos. Miren lo que dice el verso 20, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Mas los íntegros, ese perfecto habla de integridad. Entonces habla de cómo la justicia, la forma en que vivimos, dice los íntegros son agradables para Jehová. Así que pensando de forma, sí, apuntando de forma para la eternidad, el Señor quiere que realmente como hijos de Dios vivamos de forma íntegra en todo lo que estamos haciendo, que nuestro caminar, nuestras prácticas en todas las áreas demuestren que nosotros aborrecemos el pecado y vivimos de forma íntegra. Habla también acerca de bendición para la descendencia, para aquellos que viven correctamente. Y eso recordemos que en Deuteronomio capítulo 6, cuando hablaba acerca de cómo los padres, especialmente cómo el padre debía llevar a sus hijos a los pies del Señor, está hablando de que el ejemplo de los padres también va a ser un ejemplo para nuestros hijos a la hora de aprender
y de saber cómo caminar. ¿Eso quiere decir que los hijos pueden tomar otra dirección? Sí, pueden tomar su dirección cuando ellos ya sean mayores. Ellos pueden tomar la decisión, pero nunca van a poder decir si los padres han vivido de forma íntegra, nunca van a poder decir que nunca vieron cómo Dios bendecía a aquellos que vivían de manera íntegra. Todo lo contrario, va a ser un recuerdo que van a tener en mente cuando a ellos les vaya mal. Eh, y termina, voy a saltar verso 24, 25 y 26, que habla acerca de lo mismo, habla acerca de la generosidad, ¿no? Hay quienes reparten y les es añadido, el alma generosa es prosperada, bendición será sobre la cabeza del que lo vende. ¿Se han dado cuenta? No dice el del que lo regala, dice del que lo vende. Así que también se valora el trabajo. Pero vemos que del 24 al 26, en estos versículos, está hablando acerca de ser generosos y de poder compartir lo que Dios nos da. Y como les decía, estábamos hablando de consecuencias eternas, es decir, apuntando hacia el Señor, apuntando hacia cómo, digamos, vivir de una manera honrada que busque agradar a Dios. Hemos visto que los íntegros, la integridad agrada a Dios y la generosidad también es un principio que agrada a Dios. Es uno de los principios de piedad más fuertes en el Antiguo Testamento, ¿no? El poder compartir, que es la consecuencia, o digamos es el reflejo de lo que Dios comparte con nosotros. Si lo quieren ver de esta manera, lo voy a eh, ejemplificar a través de lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de ser generosos con lo que tenemos, ¿no? Y creo que el ejemplo más importante o más claro es que Dios, siendo Dios, fue generoso con nosotros, que murió en la cruz por nuestros pecados, ¿no? Y Él y nos ha bendecido a través de eso. Así que cuando aquí está hablando de ser generosos con los demás, es un principio que aparece muy fuerte y que se ejemplifica en Cristo cuando Él vino aquí a morir. Él fue generoso que dio a su Hijo, a Cristo. Dios dio a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. Así que lo que nos reclama aquí y nos está hablando de esas consecuencias, de cómo agradar a Jehová, de cómo ser íntegro con lo que tenemos, habla acerca de compartir. Y por último, versos 27 al 31 es una conclusión. Es decir, después de todo lo que hemos visto, aquí plantea la conclusión. Y la conclusión es, dice, el que procura el bien buscará el favor. El que confía en sus riquezas caerá. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio del corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Es decir, está hablando de cómo el justo, la persona que vive de manera íntegra, el proverbista está afirmando que esa persona va a ser recompensada en la tierra. Es decir, no solamente va a ser recompensado cuando esté con el Señor, sabiendo que tenemos esperanza en el Señor cuando vivimos con integridad, por decir así, estamos echando monedas allá, porque vivimos con integridad buscando agradar a Dios y eso nos da una esperanza para la eternidad, sino que también el Señor recompensa en la tierra. El que procura el bien buscará favor. Los justos reverdecerán como ramas. El fruto del justo es árbol de vida y el justo será recompensado en la tierra. Y utiliza la figura del árbol. Los justos reverdecerán como ramas. Cuando tenemos un árbol
y el árbol se está secando. La única forma de poder volver a hacer crecer el árbol o de volver a que ese árbol vuelva a dar hojas, vuelva a dar fruto, es, por un lado, regándolo y por otro lado, poniéndole abono para que a través de los nutrientes pueda otra vez a revivir. Y mire lo que dice, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Qué quiere decir? Está hablando en el principio del verso 28, el que confía en sus riquezas caerán, más el justo, el que entiende que debe de vivir correctamente, que quizá anteriormente no lo hizo, pero ese que ha entendido que debe de agradar a Dios, entonces va a volver a reverdecer. Miren qué esperanza para nosotros. Pareciera que el Proverbios capítulo 11 era algo imposible porque, bueno, Señor, ¿y yo cómo voy a vivir de esa manera? Si peco, si caigo, si he hecho cosas malas, he pensado cosas malas, he tenido actitudes malas con mi familia, he hecho trampas en mi trabajo, he hecho trampas con la DIAN, he hecho trampas cuando manejo, he hecho trampas con la policía, y todo eso, ¿qué pasa? ¿El Señor me puede perdonar? Sí, mas los justos reverdecerán como ramas. Nos hemos ido secando, pero cuando volvemos a mirar al Señor y cuando volvemos otra vez nos arrepentimos y vivimos de acuerdo a esa sabiduría, a ese agradar a Dios, nosotros vamos a reverdecer. Es decir, hay perdón, hay misericordia en el Señor, hay esperanza en el Señor. El punto del proverbista no es decir, ustedes no son capaces de vivir así. No. El punto del proverbista es que aunque haya momentos en los cuales quizá no hemos vivido o no estamos viviendo de una manera justa, de una manera íntegra, el Señor nos puede perdonar. Y dice, el que procura el bien, verso 27, ¿no? El que procura el bien, el que lo intenta, el que lucha, el que sigue adelante. Vuelves a pecar, pecas, te apartas del Señor, dice, mas los justos reverdecerán como ramas. Señor, perdóname, lo quiero volver a intentar, quiero volver a obedecerte, quiero no volver a caer. Y entonces el Señor te vuelve a reverdecer. Y entonces dice, el fruto del justo, verso 30, es árbol de vida. Es decir, aquellos que viven de esa manera íntegra. Y recuerden, integridad no tiene que ver con perfección. Integridad tiene que ver con ser consecuentes con lo que creemos. Si creemos en la suficiencia de la palabra, si creemos que la palabra de Dios es la que nos debe de guiar, esos principios es lo que nos debe de guiar. Entonces, cuando vivimos de esa manera, somos un árbol que produce vida. Y esa vida es para que los demás puedan conocer quién es el verdadero Señor de estos proverbios. Así que, hermanos, cuando vemos el valor de la rectitud y la integridad en este proverbio, en este capítulo, no es que el Señor está diciendo, lo voy a poner complicado. No. El Señor nos dice, mira, esto es lo que yo pido, esto es lo que yo quiero que vivan de manera justa, de manera recta, con integridad, no sean como los malos. En mí hay esperanza, no solamente en la tierra, sino también para la eternidad. Así que busca, pelea, vive bajo esa sabiduría del Señor. Y pecas, bueno, pecas, arrepiéntete y vuelve otra vez a ponerte firme. Que a través de nuestras vidas los demás también puedan conocer quién es el Señor. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor, porque tú no nos pones cosas imposibles para nuestra vida.
Señor, tú sabes las luchas que tenemos. Tú sabes que muchas veces, Señor, hemos actuado incorrectamente. Hemos pecado. No hemos vivido de forma sabia. Pero, Señor, a través de Proverbios capítulo 11, tú nos exhortas a caminar con integridad, a vivir de forma práctica con esa integridad plena y completa. Y Señor, también nos enseñas que cuando dejamos de vivir así, nos vamos secando. En ti podemos volver a reverdecernos cuando nos arrepentimos. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a ser ejemplo allá donde estamos. Las palabras son importantes, pero el ejemplo todavía pesa mucho más. Que cuando estemos en el trabajo, digan, él es diferente, él hace las cosas bien, ella hace las cosas bien, ella viene alegre porque comprende que el trabajo Dios se lo ha dado, porque comprende que ese trabajo le va a permitir vivir, Señor, porque tú eres el Señor que sostienes y provees. Y entonces hacemos las cosas bien, hacemos las cosas con integridad. También en la familia, Señor. Yo sé que aquí no somos matrimonios perfectos, ni mucho menos. Señor, tenemos nuestras luchas, nuestras discusiones en nuestros matrimonios. Pero Señor, ayúdanos a ver tu misericordia en medio de nuestras dificultades. Enséñanos a perdonarnos. Enséñanos a tener humildad, a reconocer el uno, tanto el uno como el otro, Señor, que muchas veces somos egoístas y tratamos de imponer nuestra forma de pensar. Señor, danos esa humildad para construir un matrimonio sano y una familia que sea un ejemplo para la sociedad de quién eres tú, de cómo tú eres capaz de transformar y hacer que dos personas diferentes puedan vivir. Señor, solo tú puedes perdonar, solo tú puedes hacer reverdecer en medio de nuestras luchas, nuestras vidas. Señor, ayúdanos, por favor. Y Señor, sabemos que cuando lo hacemos, cuando vivimos de acuerdo a tu sabiduría, de acuerdo a tus principios de manera íntegra, Señor, sabemos que somos bendecidos a tu manera, no a mi manera, sino a tu manera. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.